Hola, soy José Sánchez Jacobo y les saludo de nueva cuenta en esta sección de perspectivas para el periódico Alfa Diario. Continuamos platicando con personajes de la vida pública del Estado de México y a nivel nacional. En esta ocasión me encuentro con Héctor Velasco Monroy, es candidato de la coalición PRI Partido Verde Nueva Alianza al distrito 03 con cabecera en Atlacomulco. Muchas gracias por esta plática. A ti, muy buenos días a todos. En los últimos meses se ha hablado de un crecimiento de la oposición en la región de Atlacomulco. ¿Esto es resultado de qué? De que el crecimiento y la alternancia política no se da solamente en el norte del Estado de México. Yo creo que a nivel nacional la tendencia electoral ha sido la misma desde hace prácticamente 12 años y quizás un poco más, en que ya las diferencias abismales que existían entre partidos hegemónicos y los no, ya fueran por su región o a nivel nacional, han ido volviéndose más diluidas. Y el norte del Estado de México no es una excepción de ello. Pero en la zona norte del Estado de México, concretamente en la región de Atlacomulco, ha sido considerado como el corazón del PRI, la cuna del grupo Atlacomulco, que otros han desmentido que no existe esta corriente política. ¿Esto no preocupa más? No. Yo lo pondría exactamente igual que mi primera respuesta. También hay lugares que han sido tradicionalmente panistas que ha recuperado el PRI. Entonces yo creo que la ciudadanía más bien lo que tiende es a su voto darlo en distintas ocasiones a distintas personas y a distintas opciones políticas. Y la ciudadanía del norte del Estado de México, estando tan bien comunicada como está, pues prácticamente las autopistas más importantes de este país confluyen ahí. Es uno de los razonamientos que nos llevan a pensar que además también ha llegado a vivir mucha gente que no es de Atlacomulco. Hoy por hoy, en la estadística electoral, más del 70% de los electores del municipio de Atlacomulco no han nacido en Atlacomulco. Eso también te puede dar un razonamiento lógico a la tendencia electoral que tú nos marcas. Esta semana ha tenido la oportunidad de recorrer las diversas comunidades de su distrito. ¿Cuál es la respuesta de los personajes, de los liderazgos sociales, las familias? ¿Qué les preocupa y qué puede hacer por ellos un candidato a legislador? Yo creo que el candidato a legislador, tanto en la zona norte del Estado de México como en el país entero, no está perfectamente dimensionada. El legislador hace leyes, pero lo que la ciudadanía quiere, más allá de verlo en partes escritas, lo quieren ver en la parte práctica. Y te siguen solicitando los mismos servicios que le solicitarían a un presidente municipal o a cualquier alcalde de la república o a cualquier personaje del poder ejecutivo, ya sea municipal, estatal o federal. Les urge todavía la pavimentación, el agua, la salud, cualquier servicio público, trabajo, seguridad. Entonces, si eso se puede traducir en leyes ya es otra cosa. Claro. Pero la gente lo sigue viendo por la parte práctica. Lo que quieren es trabajo, lo que quieren es seguridad, lo que quieren es un desarrollo económico personal y familiar. ¿Qué puede complementar un candidato entonces con ellos? Yo creo que lo que el candidato debe de dialogar en términos de aspiración legislativa es explicar cómo las leyes se pueden tangibilizar a la hora de traducirlas en este tipo de aspiraciones que el ciudadano tiene. Una ley de seguridad, ¿cómo puede verdaderamente mejorar la seguridad? Y entonces ya podemos explicar si el mando único funciona, si no funciona, por qué no funcionó. Es decir, yo creo que el legislador, como nadie, está obligado a dialogar con la ciudadanía para explicar cómo esta parte coyuntural, en donde la delgada línea entre lo legislativo y lo práctico tocan al ciudadano. De por sí hablábamos hace unos minutos de la complicación de los temas electorales, sobre todo para el PRI en la zona norte, el crecimiento de Morena a nivel nacional, que obviamente el Estado de México no es ajeno. Hace algunas semanas en redes sociales se difundió un video donde parte de la estructura de lo que sería el lienzo charro de Atlacomulco se derrumbaba, y ya sabes que algunos dijeron es un presagio de lo que puede pasar el 1 de julio. ¿Está en riesgo el PRI? Yo creería que más que un presagio es una realidad de lo que la ciudadanía hoy puede tener en cuenta a la hora de juzgar a los gobernantes. Y también es una
realidad de lo que el gobernante debe de tomar en cuenta a la hora de ejercer, en este caso, la obra pública. Claro. Y entonces lo que la ciudadanía y el propio gobernante debe de exigir y exigirse es una correcta rendición de cuentas. Y el caso de la obra pública es, yo creo, de lo prioritario que el gobernante debe de decidir a la hora de mantenerse en esa verticalidad. Es decir, rendirle cuentas al ciudadano no se hace solamente en los informes de cada año. La rendición de cuentas se hace en el día a día. Y en este caso, tanto se hace si recoges la basura o no, como si una obra se te cae o no. Ahora bien, aquí pues en el caso específico que tú mencionas, yo creo que también la parte ejecutiva municipal, como la parte contractual con quien se hizo esta obra, pues deberán de rendir cuentas al ciudadano, ¿no? ¿Eso no le preocupa a la gente? ¿Usted que está recorriendo allá? ¿Es tema? ¿No es tema? Yo creo que no es un tema tan grave siempre y cuando, insisto, la autoridad local dé la cara. Y creo que la ha dado. Okay. Creo que la ha dado. Yo vi por ahí, sobre todo en redes sociales, al propio contratista y al director de Obras Públicas Municipales explicar el por qué ocurrió el hecho y cómo se va a remediar la situación. Eso es lo que el ciudadano quiere ver al final del día, ¿no? Y de dónde salió el dinero, en qué se está ocupando y si la fianza contractual alcanza para reponer el daño. Hay personajes de la zona norte del estado que hoy están siendo candidatos. Uno es usted, otro más adelante en Jilotepec, Ricardo Aguilar Castillo. Ustedes son considerados cercanos al presidente Enrique Peña Nieto. En otro momento fueron parte de ese ascenso al poder y su llegada a la presidencia de la República. Hoy el presidente y su calificación ante la vista de los ciudadanos, de acuerdo obviamente con los calificadores, es que pues, está deteriorado, es negativo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que el señor presidente de la República ha corrido el riesgo que tenía que correr al aplicar las reformas estructurales que el país requiere, requería y requerirá. Es decir, no es un proceso acabado. Y efectivamente eso nos pone en cierto grado de matiz de la opinión. Pero ese matiz se debe de apreciar también poco a poco conforme las estructuras y sus reformas vayan teniendo efectos en la ciudadanía. No es lo mismo hablar de la reforma estructural hacendaria, por ejemplo, que efectivamente afecta el bolsillo del ciudadano, a hablar de la reforma en telecomunicaciones, que a todos en este país nos vino a dar un repunte tecnológico y un abaratamiento de los costos para acceder al internet, por ejemplo. Entonces, hay que matizar hasta dónde este punto de vista que el ciudadano tiene es el mismo que quizás en las encuestas se refleja, ¿no? Así es. Esta dificultad de ser candidato en la coyuntura actual, sobre todo en los partidos que son oposición a Morena, le sumamos el tema de la cercanía de algunos de ustedes hacia el presidente Peña. ¿Es una desventaja? ¿Es un peso adicional? Por supuesto que es una ventaja. No, es una ventaja. Yo siempre me sentiré muy honrado de haber participado en el equipo del señor presidente, como casi toda la clase política mexiquense se vio inmiscuida en esta tan anhelada ascensión a la primera magistratura del país. Entonces, quien no lo valore, bueno, pues es muy respetable su punto de vista, pero a mí en lo personal me honra mucho y creo que conforme la historia vaya juzgando los hechos, nos va a ir dando la razón. Su nombre no es nuevo en la región de Tlacomulco, ya fue candidato, ganó su elección, después acompañó en ese proceso a Enrique Peña en la llegada a la presidencia de la República, ocupó cargos en el gobierno federal, el mismo presidente lo designó en Estados Unidos en algún cargo de consulado. Esta situación de que ahora regresen a ser candidatos, ¿la gente lo ve bien? ¿Lo observa con buenos ojos? Pues al menos creo que yo nunca me ausenté tanto de mi pueblo como pudiera parecer. Claro. Sigo teniendo mi credencial de elector vigente en el mismo seccional donde la obtuve desde que cumplí 18 años hasta el día de hoy, el 418 de la colonia Morelos de Tlacomulco, Estado de México. Y el cargo más alejado que tuve de la geografía mexicana, que efectivamente fue muy honrosamente el del cónsul titular en San Antonio, Texas, pues me llevó por allá un año. Entonces nunca dejé de vivir ahí, nunca dejé de tener mi domicilio ahí y nunca dejé, sobre todo,
de seguir reconociéndome producto de mis paisanos de la zona norte del Estado de México. Y obviamente volteaba a ver el Estado de México, veía lo que sucedía aquí, las cuestiones políticas, también el crecimiento de Morena, digo, en todo el país está creciendo. En la última elección de gobernador prácticamente derrotó al PRI, tomando en cuenta los votos por partido político. ¿Lo observó así? Sí, bueno, pues los números no mienten. Claro. Los números ahí están y es una clara muestra de lo que comencé también diciendo en esta entrevista. Hoy la delgada línea que separa al triunfador del resto de los partidos siempre va a seguir siendo menor la tendencia de la brecha del que gana y el que pierde. Entonces, si algún razonamiento yo he de aportar a eso, es decir, ahí están los números, eso no tengo yo nada más que decir, pero algún razonamiento he de dar es que ya no hay derrotas para siempre ni victorias para siempre, ¿no? A mí me tocó vivir en mi primera votación como ciudadano en este país, que fue en 1988, la primera elección más complicada para el PRI. Y a partir de ahí hacia acá, he visto triunfos y he visto derrotas. He visto empates inclusive. Entonces yo creo que no nos debe de asombrar nada de esto. En esta conversación hemos dicho que acompañó al presidente y que fue parte de su gobierno. ¿Cree que este grupo mexiquense que está o estuvo en el poder presidencial le cumplió a los mexiquenses? ¿Le cumplió al país? Por supuesto. Y hay que ver nada más el grado de inversión que tiene el Estado de México y en particular el grado de inversión que ha tenido el norte del Estado de México. Ningún otro sexenio de la presidencia de la República había tenido tanta inversión pública en el Estado de México. En Toluca y en Atlacomulco, las obras están a la vista. José Antonio Meade Culebreño, el candidato de su partido, de la coalición que también lo postula para diputado federal, ¿está en desventaja? ¿Está perdiendo como algunos suponen? Pues entra en la coyuntura del partido en el poder, pero de que es el mejor candidato no tengo duda. Es el más preparado, es el que tiene una carrera administrativa intachable, en comparación de quien no ha rendido cuentas en 18 años de campaña ininterrumpida. Pues digo, es cuestión de buscarle tantito, ¿no? El rival que parece posicionado en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social, ¿es un peligro para México? Yo creo que es un peligro para México todas las tendencias políticas que se corren a los extremos. Cualquier tendencia política que se corre al extremo es perjudicial para un país. Y basta revisar la historia. Las peores tiranías que han surgido en el planeta han sido de gobiernos o de partidos extremadamente populares. ¿Por qué hay una correspondencia entre una cosa y otra? Pues yo creo que es precisamente la falta de equilibrio en los poderes. Y si hay un partido al que le falta equilibrio interno de poder, es el que usted está mencionando. Para terminar esta conversación que le agradecemos, ¿qué le marcan los números? ¿Qué le marcan las encuestas en su distrito? ¿Cómo está posicionado en este momento? Estamos posicionados muy bien, ya tú lo mencionaste, afortunadamente hemos rendido buenas cuentas en el distrito y en la región. La gente nos conoce y reconoce, y yo esperaría en ese mismo grado poderle aportar a la ciudadanía de mi distrito mi trabajo que ya una vez le aporté, y ahora repetirlo si es que me dan la oportunidad. Muchas gracias. Y los invito a que nos sigan en la siguiente conversación aquí en la sección de perspectivas de Alfa Diario. Hasta la próxima.